Hola, espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es Oscar Díaz Mina Zárate y yo soy de el Instituto Politécnico Nacional del campus de Guanajuato y voy a presentar un eh, problema de destilación fraccionada utilizando el método de McCabe-Thiele y Chensep. Esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Bueno, primero voy a empezar hablando qué es la destilación. La destilación es una operación unitaria fundamental en la ingeniería. Se utiliza para separar componentes de una mezcla líquida basándose en sus diferentes puntos de ebullición. Este proceso implica la vaporización de los componentes más volátiles y su posterior condensación para obtenerlos de forma purificada. Algunos alcances y aplicaciones que puede tener la destilación, bueno, se puede usar para aplicaciones industriales, de las cuales se puede hacer la producción de bioetanol, refinación de petróleo y para la industria farmacéutica. Para aplicaciones artesanales se puede utilizar para la elaboración de bebidas alcohólicas y la obtención de aceites esenciales. Y para la investigación y el desarrollo se puede implementar en el aislamiento de metabolitos secundarios y el desarrollo de procesos sostenibles. Algunas áreas de la ingeniería biotecnológica relacionadas con la destilación. Bueno, tenemos primero bioprocesos industriales, donde aquí se va a recuperar y purificar productos fermentativos como lo es el etanol y otros alcoholes. En la parte de alimentos y bebidas es para la concentración y purificación de sabores, aromas y alcoholes. En la parte de microbiología industrial es donde se van a aislar y purificar compuestos producidos por microorganismos como antibióticos y enzimas. Y en la ingeniería ambiental para el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de solventes. Bueno, aquí vamos a presentar los modelos termodinámicos y el equilibrio sobre qué es. Bueno, primero vamos a hablar de qué es el diagrama de fases. Eh, es una sustancia pura, por ejemplo, considerando el agua. Este diagrama de fases va a mostrar las condiciones de temperatura y presión bajo las cuales van a coexistir las tres fases, que son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, por ejemplo, en este diagrama podemos ver que está sobre el eje de las X la temperatura, sobre el eje de las Y la presión, y dependiendo de la temperatura y presión va a haber la fase en la que se va a encontrar, en este caso, el agua, ya sea sólido, líquido o gaseoso. En el caso del agua, el punto triple opera a 0,01 grados centígrados y 611,65 pascales, donde el agua sólida, líquido y vapor están en equilibrio. Eso significa el punto triple. Es donde el agua va a estar de forma sólida, de forma líquida y de forma de vapor. O sea, en equilibrio. Y después el punto de referencia representa un estado de equilibrio de fases perfectamente definido. Bueno, cuando nosotros añadimos un soluto no volátil a un solvente como lo es el agua, que fue el que explicamos ahorita, el comportamiento del sistema va a cambiar. Estas variaciones se van a explicar a través de las propiedades coligativas que dependen de la cantidad de partículas de soluto y no de su naturaleza. Por ejemplo, las principales propiedades coligativas son la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Nosotros utilizamos la ley de Raoult para soluciones ideales, donde la presión de vapor del componente A se va a reducir por la presencia del soluto B no volátil, que fue lo que expliqué ahorita. Y bueno, esa es la fórmula, la ecuación de ley de Raoult, donde nos dice que XI es la fracción mol de la fase líquida, Y es la fracción mol de la fase vapor,
PI saturado es la presión de vapor de la especie pura y PI es la presión parcial de la especie. Bueno, cuando tratamos con mezclas no ideales, como el ejemplo de etanol y agua, que va a ser en este caso el ejercicio, la ley de Raoul ya no es suficiente ya que no considera interacciones moleculares específicas entre algunos componentes. Entonces, para nosotros predecir con el comportamiento de estas mezclas y tener sobre todo una mayor precisión, vamos a utilizar modelos como lo es el UNIFAC y el de Chema. El UNIFAC es un modelo que va a predecir basado en la idea de que las moléculas están compuestas por grupos funcionales. Y este modelo va a calcular los coeficientes de actividad de cada componente en una mezcla, los cuales son esenciales para estimar desviaciones del comportamiento ideal. También el otro modelo es el de Chema, que este es una base de datos experimental que va a recopilar la información sobre el equilibrio líquido-vapor y los coeficientes de actividad para miles de mezclas binarias y ternarias. Entonces el de Chema, en lugar de predecir, lo que va a hacer es proporcionarnos datos medidos experimentalmente y generalmente se van a presentar como tablas, que es también lo que vamos a ver ahorita con un software que vamos a utilizar que se llama Chemset. Entonces, nada más para aclarar, el Unifac va a ser el que nos va a ayudar a predecir basándose en que las moléculas están compuestas por grupos funcionales. Y el lechema lo que va a hacer es darnos los datos medidos experimentalmente. Y también vamos a estar utilizando el método de McCabe-Thiele, el cual esta es una técnica gráfica utilizada para diseñar y analizar columnas de destilación binaria basándose en los principios del equilibrio líquido-vapor. Este método permite determinar el número mínimo de etapas de equilibrio necesarias para una separación dada, el número real de etapas, la alimentación y los flujos de reflujo y la ubicación del punto de alimentación. Entonces, bueno, ahora pasamos con nuestro ejercicio, el cual, bueno, nos dice que se desea separar una mezcla de etanol-agua que entra a 17 grados centígrados a una torre de destilación a 2500 kmol sobre hora a 0,4 mol de etanol y un residuo que contenga 0,97 mol de agua. Se utilizará un condensador total y un hervidor parcial. La relación de flujo para el condensador con respecto al reflujo mínimo es de 2,5. Para el condensador se utilizará agua que entra a 20 grados centígrados y saldrá a 50 grados centígrados. Y la caldera operará a una temperatura de 130 grados centígrados. Entonces lo que tenemos que calcular es el flujo de destilado y residuo, el RL mínimo, el número mínimo de platos teóricos y el número de platos teóricos y plato óptimo de alimentación. Y como datos adicionales nos dan el CB promedio, que es de 107,1096 kilojoules sobre kilomol por Kelvin, y el lambda promedio, que es de 38.835,65 kilojoules sobre kilomol. Entonces, bueno, con todos estos datos comenzamos primero con nuestro balance global, el cual, pues bueno, va a ser igual a F, que es lo que va a entrar, igual a D más B, donde F pues son los 2500 que van a entrar y aquí nos va a hacer falta otra ecuación, entonces vamos a tener que hacer el balance por componente del etanol, que es la composición de etanol en la alimentación, igual a lo que entra de etanol en D y lo que entra de etanol en la corriente B. Entonces, aquí va a ser, esta ecuación nos va a quedar así. Entonces aquí vamos a tener nuestras dos ecuaciones, que es una que es esta de aquí y dos es esta de acá. Donde, bueno, si resolvemos el sistema de dos ecuaciones, nos va a quedar que en la corriente D van a entrar 984,42 kilomol sobre hora y en B 1515,957 kilomol sobre hora. Eso para el inciso A que nos pide el flujo de destilado y de residuo.
Entonces, ahora para el inciso B, que es la relación de reflujo mínimo, aquí vamos a utilizar la fórmula de R mínima igual a XD menos XF entre XF menos XB, donde si sustituimos los valores que nos da el ejercicio, nos queda esta resta y esta división, y esto nos va a dar un valor de 1,54. Entonces, este valor lo vamos a guardar un poco, que más adelante nos va a ayudar para los siguientes cálculos. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a empezar a utilizar ya eh, nuestro ChemSep, que es como tal el software que nos va a ayudar a obtener los datos de forma que sean de Chema, y vamos a utilizar también Unifac para nuestro problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meter las sustancias o los componentes que vamos a estar utilizando, que en este caso pues es etanol y agua. Entonces aquí metemos etanol y agua. Y bueno, estas son como tal, elegimos que va a ser una destilación simple. Y estas serían entonces nuestro sistema. Donde, bueno, aquí no expliqué, pero se, donde se va a entrar es por el plato número 4 la mezcla, que ahorita vamos a hacer ese cálculo para corroborar si este dato está bien, si nos conviene entrar por este plato, que es el número 4 o en realidad sería por otro. Entonces, bueno, con las propiedades, aquí ponemos lo que es de Chema y Unifac, con presión de vapor, que es utilizando Antoine. Y aquí están los datos que vamos a necesitar para el Unifac. Y después vamos a ver la alimentación, donde va a ser justamente en el plato 4 va a ser de etanol agua, presión de una atmósfera y temperatura de 17 grados, como lo hice el ejercicio. De etanol entran 1000 y de agua 1500, sumando entonces 2500 de flujo de alimentación, que es lo que nos decía el ejercicio. Entonces, bueno, ya teniendo esos valores, aquí se agrega lo de 0,97, que es lo de lo que va a tener de mol de agua, que también viene con el ejercicio. Y bueno, lo que nos va a dar es esta gráfica de aquí, en la que en el eje de las X va a tener la composición de etanol, y en el eje de las Y va a tener la temperatura en grados Celsius. Y bueno, lo que nos va a dar es la formación de un azeótropo, que es como tal lo que se busca para este ejercicio, donde vamos a ver que la línea roja y la línea azul se llegan a unir, y es ahí donde se forma el azeótropo. Para obtener los datos de forma de tabla, nosotros vamos a copiar la información, bueno, los datos más bien, y los vamos a pegar en GeoGebra. Entonces aquí, toda esta tabla que vemos aquí son datos que yo extraje que me dio Chemsep. Entonces nosotros vamos a tomar lo que viene en la columna de B y en la columna de C, vamos a tomar esos valores y los vamos a graficar aquí en GeoGebra. Entonces, estos son los 20 puntos que nos dio Chemsep. Aquí están los números, el número de puntos que le pedí, que fueran 20, y aquí están entonces los 20 graficados. Entonces, bueno, ahora lo que sigue es con la recta de equilibrio, tenemos nuestra ecuación de y igual a alfa por x entre 1 más x, y adentro del paréntesis va alfa menos 1, donde nosotros vamos a suponer un valor para alfa de 3,3, porque como tal no nos lo da. Y bueno, esto nos va a servir para formar la línea, esta curva morada que vemos aquí. Si nos fijamos, utilizamos la ecuación que tenemos aquí, y en alfa vamos a poner el valor de 3,3. Entonces, y esto va a ir de 0 a 1, entonces va desde 0
hasta 1 en forma de curva. Esta línea azul es la curva que obtuvimos a partir de los datos que obtuvimos de Chemsev y esta línea es una función nada más de X. Entonces, bueno, aquí están las tres curvas que hemos graficado hasta ahorita. Y bueno, estas son la ecuación que vamos a meter, que fue lo que expliqué ahorita, de 3.3 en alfa. Después, bueno, vamos a obtener nuestra línea LOCE. Esta línea se va a referir al sector de enriquecimiento. Entonces, bueno, para esta línea vamos a tener la siguiente ecuación, que es R entre R más 1 por X más XD entre R más 1. Sustituimos los valores. El 1.54 es el reflujo mínimo que se había calculado. Y el 0.97 pues son los moles de agua. Entonces, con eso obtenemos nuestra línea LOCE, que es esta de aquí, que va desde este punto A hasta acá, que es señalado por la letra P. Después, para el cálculo de nuestra línea de losa y bueno, primero se hace el cálculo de la calidad térmica en la que tenemos que Q es igual a 1 más Cp por Tb menos Tf entre lambda. Entonces, para encontrar nuestro valor de Tb, que si no lo tenemos, vamos a utilizar el software de TurboSolver, donde nosotros metemos la especie que tenemos, que es etanol, y nos va a dar su temperatura de 351.1 utilizando pues este, este valor es el que vamos a tomar. Entonces, bueno, sustituimos valores. Este es el valor que nos da el ejercicio. Ya tenemos ya los 351.1 Kelvin, que es lo que nos dio ThermoSolver, menos 290.15 Kelvin, que es lo que nosotros tenemos al convertir los 17 grados centígrados a Kelvin. Y aquí abajo va lo de lambda, que también es un valor que nos da el ejercicio, y esto nos da de 0.1681. Entonces, bueno, ya una vez calculado el valor de Q, vamos a sustituirlo en la ecuación que teníamos atrás, donde se va a obtener el punto de intersección entre la operación mínima y la columna de equilibrio. Entonces sustituimos ese valor de 0.1681 y nos da de 0.278. Y bueno, para calcular el plato óptimo de alimentación, verificar si es en realidad el de 4 el que más convendría, vamos a utilizar otra vez el cálculo de R mínimo y se va a multiplicar por 2.5, que de acuerdo con el ejercicio es la relación de flujo para el condensador respecto al reflujo mínimo, que fue el que se calculó de 1.54. Entonces vamos a multiplicar esta relación por el reflujo mínimo, 2.5 por 1.54 y nos va a dar de 3.8. Entonces, bueno, como no podemos tomar decimales para los platos porque tienen que ser números enteros, se va a redondear a 4 platos, lo que significa que el plato óptimo es para la alimentación es el número 4, que es lo que teníamos en nuestro diagrama del sistema, ¿no? Y bueno, para formar los platos totales, lo que hicimos fue empezar a formar estas líneas en las que va una de forma horizontal y donde choca con la curva va a bajar y formando una línea vertical, donde choque con esta línea que fue la de LOCE, volvemos a hacer la horizontal y así hasta seguir hasta la parte de abajo en donde, bueno, aquí yo lo que quiero remarcar es primero la línea de LOCE, la línea de la que es esta de aquí y la línea de losa que va a partir del punto donde choca LOCE y la hasta cero.
Y bueno, en total, los platos que nos dan son 12, lo que significaría que entonces se necesitarían 12 platos totales para este sistema. Y bueno, como conclusión, la destilación es una técnica fundamental en los procesos de separación utilizados en la ingeniería biotecnológica. Su eficiencia va a depender en gran medida del entendimiento del equilibrio líquido-vapor, el cual se puede explicar desde modelos simples como la ley de Raoult o modelos más avanzados como los que se utilizaron como UNIFAC o de Chema o el de McCabe-Thiele también, que van a permitir predecir el comportamiento real de mezclas no ideales. Esos modelos son esenciales para diseñar procesos que consideren fenómenos como la formación de azótropos, optimizando así la separación de compuestos complejos como el etanolado. Y bueno, estas son las referencias utilizadas para este video. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.